El desayuno. 8:06 de la mañana ya. Siguen ustedes en De la Noche al Día, en la sintonía de Canarias Radio. Llegamos a nuestro tiempo, como decía, de desayuno. Un desayuno que vamos a compartir hoy con Jessica de León, la mujer a la que el presidente y el vicepresidente del actual gobierno de Canarias le confiaron hace 12 meses la responsabilidad de dirigir la Consejería de Turismo del gobierno de Canarias. Un sector que genera de manera directa el 30% de nuestro Producto Interior Bruto, porcentaje que se eleva al 70-75% si hablamos de todo el sector servicios. Consejera, muy buenos días. Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, encantada de estar aquí. Se cumple, como decía, un año de su llegada al gobierno, un año que ha sido movido, los números son buenos, son muy buenos, hay una importante llegada de visitantes, el gasto turístico es bueno también, se están gastando los turistas más que nunca cuando llegan a Canarias, pero ha sido un año también con manifestaciones en la calle, con gente que sale y que pide un cambio de modelo. ¿Qué balance, con todo esto encima de la mesa, qué balance hace usted de sus primeros 12 meses al frente de la Consejería de Turismo? Bueno, pues ha sido un año para la Consejería productivo en materia del reto que nos habíamos marcado. Nos habíamos marcado un reto clave, que era la modernización del bloque normativo, y vamos por el cuarto hito legislativo en tan solo 12 meses, y creo que eso es más de lo que han hecho las consejerías de turismo en los últimos 10 años en un solo año. Por tanto, creo que hemos iniciado la ley de uso turístico de la vivienda, hemos reformado por completo el decreto Premios Islas Canarias, hemos abordado la regulación del turismo activo y además estamos abordando el proceso y está abierta la participación ciudadana para el proceso de camping y acampadas, que no está reconocida como actividad turística en Canarias y que ha salido del decreto 142/2010 de estándares, y por tanto pues iniciar todo este proceso para final de año culminarlo con la gran ley de ordenación del turismo en Canarias del año 95, donde hay que reformular ciertos aspectos y adaptarlo al siglo XXI. Creo que habla de que en apenas año y medio vamos a cumplir el hito que nos habíamos marcado para toda la legislatura, abriendo importantes debates que son necesarios y que la ciudadanía sí lo manifestó el día 20A. De hecho, creo que esa manifestación tenía poco que ver con el turismo, pero sí había cuestiones que estaban interrelacionadas, pero porque el mero hecho del turismo es transversal a muchos ejes, ¿no? Por ejemplo, muchos de los que allí estaban reclamaban soluciones para la vivienda y para el alquiler vacacional, y estábamos abordando esa normativa. Muchos de los que allí estaban reclamaban soluciones en materia hídrica, mejor gestión de los recursos de todos, y se han abordado inversiones importantes en materia hídrica para los próximos meses y años en Canarias, para las islas fundamentalmente de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, que han declarado su emergencia hídrica, y otras cuestiones que tienen que ver con la mejor gestión de los espacios naturales protegidos, que esta consejería dijo en el minuto 1 que apostaba por el modelo Lanzarote de intentar que fuésemos más sostenibles y respetar las capacidades de carga que se determinan dentro de los planes rectores de uso y gestión de cada uno de los espacios naturales de Canarias, y que esa tasa revierta en el propio mantenimiento del espacio. Creemos que hemos avanzado mucho en un año pese a todo el contexto y entendiendo todas y cada una de las sensibilidades que se han dado en Canarias en todo este tiempo. Ha tocado muchos asuntos en esta primera respuesta, consejera. Ley de ordenación, ¿por dónde va a ir? Bueno, pues la ley de ordenación de uso turístico ya ha terminado el plazo de respuesta de esas alegaciones que haremos público, ya lo tenemos listo el informe, estamos simplemente esperando a tener una reunión firme ya con la FECAM y con la FECAI para alcanzar acuerdos y poder proseguir con la normativa. El miércoles se la presentamos los cambios a los grupos políticos antes incluso de que la ciudadanía vea los cambios. Se los hemos presentado también a SCAP, algunos ya los hemos hecho públicos. Entrarán las viviendas con carácter general, se reservará esos 36 metros cuadrados que se equiparan a los establecimientos extrahoteleros, entendiendo por ellos los hoteles rurales y las casas emblemáticas, pero además y de forma excepcional los 25 metros cuadrados se permitirán, entendiendo que hay una Canarias que tiene una realidad de 1980 y que muchos de esos propietarios que compraron en esos años tienen apartamentos que han heredado sus hijos, que hoy destinan al vacacional y que tienen esos metros. Flexibilizaremos además el régimen de cumplimiento
para los que ya están de todos esos requisitos que pedíamos, que cumplan al menos 2 de los que establecíamos, y se eliminan ciertas limitaciones o se adecuan ciertas limitaciones que el propio proceso de alegaciones con los ciudadanos y el trámite de audiencia nos han pedido, además de adaptarnos a algunas de las consideraciones que nos han hecho los ayuntamientos. Que no es negociable por parte de la ley, se mantiene su espíritu de ni una más sin ordenación del planeamiento urbanístico. Por tanto, hasta que los ayuntamientos no ordenen, tienen 5 años para hacerlo, no podrán existir nuevas viviendas vacacionales. Se mantiene también esa exigencia de que los ayuntamientos y los cabildos den de alta esas actividades clasificadas. No es una exigencia nueva, tampoco que los ayuntamientos planifiquen. Está eso clarísimo en el decreto 113 de 2015 que hoy rige la actividad, y lo único que pretendemos es que se ponga orden al caos. Nos hemos encontrado una Canarias caótica en materia de disciplina urbanística en turismo. No es fácil, sé que es impopular poner orden al caos, pero lo intentaremos en los próximos 4 años, porque de eso depende, y nos jugamos la calidad del destino. Nos jugamos el destino turístico de las Canarias en los próximos años, la reputación del destino, la competitividad del destino, y también, y lo quiero subrayar, para el pequeño propietario, la rentabilidad de su propio producto turístico que le toca gestionar. Habla usted, consejera, de la calidad del destino, de la reputación del destino. ¿Cuál considera usted que es la principal fortaleza de Canarias como destino turístico y cuál es la principal debilidad del sector en estos momentos? El clima y la seguridad son en estos momentos las principales fortalezas de Canarias. Es decir, nosotros ahora mismo no competimos en precio con Egipto, Turquía y Túnez, que son nuestros principales competidores, mientras nuestro clima favorece la estancia los 365 días al año. Además, a eso le tenemos que vender un input con lo que nunca van a poder competir los países árabes, y es la seguridad de estar nuestro cliente, que es europeo, meramente europeo, en Europa. Por tanto, esas son nuestras 2 principales claves que tenemos que seguir reforzando y que nunca debemos perder de vista. A esto se le suman que tenemos una planta hotelera que se ha renovado en los últimos 10 años, ha ido ganando calidad, convirtiéndose en apartamentos en hoteles, convirtiendo apartamentos de muy poca o baja calidad en apartamentos de 3 llaves. Por tanto, se ha aumentado la capacidad de la calidad hotelera. De hecho, Canarias fue la región líder en el año 2023 en atracción para inversión de renovación de la planta hotelera, con 1.175 millones que se han invertido en Canarias en estas renovaciones. Por tanto, eso se le suma. ¿Y cuál es el principal hándicap que hoy tenemos? Pues hoy tenemos un riesgo que estamos corriendo, y es que la población en Canarias viva peor, y eso lo asocia a la principal industria. Y eso es el principal hándicap. Por eso, cuando nosotros llegamos, dijimos: cambio de paradigma. El canario tiene que sentir que el turismo es una herramienta que mejora la vida de los canarios, no la finalidad. La finalidad es mejorar la vida de los canarios, y el turismo es la herramienta que hace posible eso, que hace posible los ingresos, que hace posible que esos ingresos vayan destinados a los servicios públicos básicos y esenciales, sanidad, educación, carreteras, que se vaya esos ingresos al bloque de financiación que luego van a sus ayuntamientos, a sus cabildos. Y hay que hacer mucha pedagogía. Cuando dicen que el turismo no redistribuye la riqueza, ese mensaje no solamente es irresponsable por parte de formaciones políticas que hasta ayer gobernaban el archipiélago, sino que además falta claramente a la realidad no solamente del turismo, sino de cualquier sector de actividad económica. Claro, consejera, pero uno lee en la prensa: se bate en récord de llegada de visitantes, se bate en récord de ingresos, se bate en récord de gasto turístico, y después ve también en la portada de la prensa informe de Cáritas: mayores bolsas de pobreza que nunca, 36% de la población en riesgo de pobreza severa o exclusión social. Entonces, ¿cómo se compagina eso? Si en un momento en el que nos va tan bien en el sector turístico, que es el motor que tira la economía, tenemos las mayores bolsas de pobreza, algo no encaja. Estamos hablando en Canarias, y hay un debate muy intenso sobre la productividad en Canarias y cómo esas rentas medias se separaron desde el año 2009 en adelante, y Canarias ha ido abriendo esa brecha de separación en Canarias debido a la falta de competitividad de muchos sectores en Canarias, que ha hecho que esos
salarios se separen de la media también. Mayor productividad no significa que los trabajadores trabajen más. Mayor productividad significa que los sectores sean más competitivos y hay sectores con mucho margen para competir en Canarias con salarios mucho más competitivos de los que tenemos hoy compitiendo en el mercado. Creo que el Consejo Asesor del Presidente se pusieron las claves sobre la mesa. Hay sectores sobre los que Canarias tiene amplio margen de mejora y podemos ser competitivos. El sector inmobiliario es uno, evidentemente. Otros, como el cine, pueden darnos mayor valor añadido, más y mejores empleos. Pero creo que simplemente hacer que la industria turística tire de todos y cada uno de los empleos y salarios es un error, porque creo que además hay que exigirle a la industria lo que es justo para los canarios. Eso no nos lo vamos a discutir. Se están revisando los 2 convenios colectivos, tanto de Las Palmas como en la provincia de Santa Cruz, y veremos subidas salariales de nuevo en la industria turística canaria, pero también hace falta que todos los sectores sean igual de competitivos que lo es la industria canaria. Y hemos visto cómo el sector del campo, por ejemplo, sale a la calle reivindicando que le dejen competir en igualdad de condiciones, y eso tiene que ver también mucho con las tablas salariales que se producen en una industria que cada vez es menos competitiva, que cada vez sus empresarios, pequeños agricultores y empresas asociadas a la industria turística ven cómo van perdiendo esa competitividad, cómo van perdiendo trabajadores por el camino. Y por tanto creo que aquí la reflexión no es solo de una industria, sino de una tarta en su conjunto, y ese Consejo Asesor del Presidente ha puesto un punto de inflexión sobre el que trabajar en los próximos años. Estamos hablando con Jessica de León, que es consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Juan Betancourt. Consejera, muy buenos días. Un estudio reciente de Google y la consultora Deloitte afirma que en España recibirá en el año 2040 110 millones de turistas. Y Canarias 5 millones más que ahora, o sea 21. ¿Esto usted cómo lo ve? ¿Lo ve posible? ¿Lo ve deseable? ¿Cree que habría que adoptar algún tipo de medida para que esto no ocurra? ¿O sí? ¿O simplemente dejar funcionar un mercado que tiene esa evolución? Yo creo que la industria turística no es tan firme como se establece en algunos estudios. Y pongo un ejemplo. Quiebra un operador y de repente se pone en jaque la conectividad asociada a ese turoperador, si la tiene, y además entran en juego bolsas importantes de clientes que se quedan en el aire, que pueden no venir a Canarias porque sienten inseguridad a la hora de la compra por la operación o por la operativa asociada a ese mercado. O estalla una guerra en la otra punta del continente, hace que la inflación suba los precios de forma desorbitada y hace que las familias en Alemania tengan que elegir entre poner la calefacción o salir de vacaciones, como nos ha pasado en los años atrás. Por lo tanto, yo creo que no todo es tan lineal, ¿no? Depende, esta industria turística es muy volátil, depende de muchos factores externos a la propia industria. Su tendencia es al alza en cualquier caso, ¿no? España este año va a batir récord de turistas, etcétera, ¿no? O sea, a pesar de las incertidumbres que usted cita, ¿no? Sí, y a pesar de que la capacidad de renta de media en España, de la renta media en España, va bajando, la capacidad de ahorro de las familias van bajando. Por tanto, yo no creo en que los escenarios sean simples, tan simples como ahora tenemos 16 millones y pasado tenemos 21 millones. Yo lo que creo es que podemos ir a una Canarias donde todo se tenga que medir, también el impacto de la industria turística por ser un territorio archipelágico con unas condiciones diferenciadas del territorio peninsular y continental, y esto es una obviedad. Tenemos un límite, cuando dice en Canarias no tenemos límite, tenemos un límite asociado al número de camas y plazas disponibles en Canarias, que en estos momentos son 648.000. Esos son los turistas que caben en Canarias, y hoy tenemos aproximadamente al día 250.000 turistas de media, quizás ahora un poco más, 270.000 por estar en periodo estival, que tenemos hoy en Canarias. Por tanto, creo que no le podemos decir a la ciudadanía canaria que tenemos todo el pescado vendido cada día, porque esta industria es volátil, esta industria se resiente
con la mínima temblor que se produce en los mercados, ya sea por economía, ya sea por una guerra, ya sea porque se cierre Turquía, Egipto, Túnez, o muy al contrario, porque abran y compitan en las mismas condiciones que compite Canarias, o porque en Europa se decide una tasa impositiva que afecta aún más a los precios para llegar a Canarias. Por tanto, creo que no todo es tan lineal en la industria y cometemos el error de decirle a los canarios que el pescado lo tenemos vendido y que no tenemos que hacer nada más para tener 21 millones de turistas, porque aquí nos estamos jugando, insisto, la calidad del destino, la competitividad del destino, que se siga apostando por la inversión en el destino, que las empresas sean cada vez más innovadoras para poder tener más y mejores empleos asociados a cadenas de valor del destino distintas, porque a veces decimos, el turismo es los que llegan y punto. No, el turismo es una cadena de valor importantísima. Hemos lanzado 2 mensajes la semana pasada que son claros y rotundos. El Cook Fest, el Granca Live Fest y todos los conciertos o toda la cadena de valor que se mueve en torno al ocio es absolutamente distinta y diferenciada de la que se mueve del hotel. Mueve la cadena gastronómica, mueve la cadena de transporte, mueve la cadena alojativa. Pero es que cuando nos estamos patrocinando para atraer a las selecciones de élite en Canarias, la cadena de valor cambia en Canarias sustancialmente, porque entran en juego nutricionistas, psicólogos, entran en juego todo lo que tiene que ver con la industria del bienestar, spas, deportes, el pequeño comercio que tiene que ver con pues las personas que quieren comprarse las últimas deportivas que les hace falta, o calcetines, o bicicletas, los talleres. Hay hoteles que tienen talleres de bicicletas. Por tanto, creo que tenemos que lanzar 2 mensajes. Primero, perdón, Ángeles, que termino 10 segundos. No tenemos garantizados 16, ni 17, ni 21 millones de turistas y tenemos que diversificar la cadena de valor para crear más y mejores empleos. Y ahí está el reto de Canarias, no morir de éxito. Buenos días. Buenos días. Consejera, y perdón. Antes le preguntó Miguel Ángel sobre fortalezas. Usted dijo que una de ellas es el clima. Lo ha sido. El clima canario es fantástico, pero el clima está cambiando. Estamos sufriendo olas de calor, estamos sufriendo episodios de calima que antes son inéditos, ¿no? Por su intensidad y frecuencia. ¿Cómo debemos imaginarnos el turismo en Canarias de dentro de 20 años, 30 años, teniendo en cuenta este elemento, ¿no? Que casa un poco con el argumento que estaba usted diciendo, ¿no? De que no hay que dar nada por seguro. Yo le incorporo esta inseguridad. El clima está cambiando, consejera. Bueno, pues está claro que aquí estamos trabajando de mano de transición ecológica con mi compañera María Hernández Zapata en que el turismo en Canarias sea más sostenible, porque lo he dicho también en alguna que otra ocasión en el Parlamento y he sido tajante, Canarias será sostenible o no será, y precisamente no será ni competitiva, ni rentable, ni tendremos una industria que pueda dar respuesta a los nuevos retos. Y la Canarias que queremos dentro de 20 años la tendremos que debatir en la ley del 95, porque precisamente ahí se incorporarán o se deberán de incorporar esa industria o esas exigencias de estándares que tendremos que también pedirle a la industria turística y a los microdestinos en Canarias, a los 43 microdestinos en Canarias, que tengan que hacer una reflexión sobre planes de acción climática, sobre qué estamos haciendo, las actuaciones que se hacen en la costa, sobre cómo vamos avanzando las infraestructuras en Canarias para intentar adaptarnos a esos cambios que ya nos están aventurando distintos estudios. Es que la clave es cómo conseguir seguir siendo atractivos, ¿no? Si nuestro clima ya no es el clima fantástico tradicional. El confort climático, pues tendremos que adaptarnos en las playas que haya más zonas de sombra, tendremos que crear refugios climáticos cada vez más en las ciudades y en los espacios que visita el turista, tendremos que adaptarnos a que las obras en infraestructuras sean cada vez las de la costa me refiero, cada vez más móviles y menos fijas. Tendremos que repensar esa Canarias para que, como bien estás apuntando, sea más competitiva, donde precisamente esos planes de acción climática vayan a analizar no solamente qué tenemos que hacer para la Canarias del presente para mitigar las emisiones de CO2 y poder compensarlas, sino además qué tenemos que hacer por los canarios que aquí vivimos para tener una Canarias
agradable en cuanto al clima, porque vamos a tener muchas olas de calor cada vez más intensas y vamos a tener episodios cada vez más continuados de temporales de distinta índole, llámese fuertes lluvias o llámese pues distintos episodios durante el invierno inesperados para ese confort climático del que siempre hemos disfrutado en Canarias. Por eso, además, en el último Consejo de Gobierno aprobamos esos 600.000 euros para que esos microdestinos vayan también pensando cómo adaptarse a esos cambios que también algunos de ellos vienen recogidos en la propia Ley de Transición Ecológica. Consejera, usted durante el año va a muchas ferias de turismo con los otros destinos vacacionales de primer nivel en todo el mundo. ¿Qué territorio turístico cree que debería ser ejemplo a seguir para Canarias? No sé si Costa Rica, no sé si Hawái, no sé qué modelo de territorio debe fijarse Canarias. ¿En qué modelo? En Canarias. Es que cuando nosotros vamos a la feria no nos damos cuenta de que todo el mundo mira para Canarias. Es que nosotros no nos damos cuenta que incluso el archipiélago balear mira ya para Canarias. Es que no nos estamos dando cuenta de que somos la segunda región más competitiva en materia turística, y no lo digo yo, lo dice un reciente estudio, solo por detrás de Madrid, y teniendo en cuenta que Madrid tiene el principal hub de conectividad de toda España. Cuando nosotros vamos a Europa mira para Canarias en materia turística para todo aquello que hemos sabido construir. ¿Que tenemos retos pendientes que hacer? Sí, pero somos el único territorio archipelágico de toda la Unión Europea declarada región ultraperiférica que tiene 2 millones de habitantes. Somos la única región ultraperiférica de toda Europa con una industria turística del nivel de Canarias, incluso por encima de Grecia, que tiene archipiélago, de las islas francesas, que tiene archipiélago, y de otras regiones que son seña en la industria turística. Cuando nosotros vamos al exterior, miran para Canarias como destino turístico líder. Los únicos que no miran para Canarias como destino turístico líder somos los canarios, porque realmente no nos damos cuenta de lo que hemos construido en Canarias. Insisto, con retos y con cuestiones que tenemos que mejorar en el futuro de forma indiscutible, sobre todo y ante todo mejorar la vida de los que aquí vivimos. Pero creo que tenemos una industria que es muy competitiva. Por lo tanto, Canarias se tiene que fijar en Canarias y tiene que marcarse retos por y para Canarias. Miguel Ángel le preguntó al principio de la entrevista por la compatibilidad entre el uso turístico y residencial en ciudades, el alquiler vacacional. Yo le quiero preguntar por la compatibilidad del uso residencial en zonas turísticas, que genera una polémica enorme, sobre todo en el sur de Gran Canaria. ¿Usted cree que es compatible el uso residencial en zonas turísticas? Bueno, aquí hay lo que decía al principio también. Nos hemos encontrado una Canarias caótica y precisamente aludía a eso. Nosotros tenemos en zonas turísticas, no solamente del sur de Gran Canaria, también se da en algunos puntos de Tenerife, aunque menos, en Gran Canaria, en Fuerteventura y en Lanzarote. Y lo que nos hemos encontrado es residentes viviendo en zonas turísticas y turistas viviendo en zonas residenciales. Y esto hay que ordenarlo. No se pretende atacar a nadie, sino simplemente que vuelva el orden a lo que hoy está desordenado. Tenemos una ley 2013 que regula los usos turísticos de las parcelas, que dice que las parcelas que tienen un uso turístico tienen el deber, los propietarios que compren en esos apartamentos, que nunca fueron viviendas, un deber de atenerse al uso. Y esa ley dice que esos propietarios que compraron apartamentos turísticos y no viviendas tienen 3 obligaciones. En este caso sería la primera, que alguien explote la propiedad por ellos. La segunda, que los propietarios se conformen en unidad de explotación y lo exploten los propios propietarios. Y la tercera es la ley de arrendamientos urbanos. Eso es lo que dice la 2013. ¿Qué nos hemos encontrado en las zonas turísticas? Nos hemos encontrado con ayuntamientos que históricamente ni han planificado, ni han gestionado, ni han aplicado disciplina urbanística. Esto es lo que nos hemos encontrado en los ayuntamientos. Ahora ayuntamientos que por fortuna quieren planificar, ya veremos qué es la fórmula que nos proponen desde esos ayuntamientos. Nosotros desde el minuto 1 les propusimos las ordenanzas provisionales porque eran las herramientas más eficaces. Veremos cómo gestionan. Lo que presenta San Bartolomé, por ejemplo, es la compatibilidad de uso. Bueno, veremos cómo lo plantean y hasta qué punto esa
compatibilidad de uso puede darse y en qué parcelas. Lo que le hemos dicho nosotros es que hay claramente complejos que están residencializados y que tienen que reconocer el uso especializado de esos complejos que hoy figuran como parcelas turísticas y que dentro de esa ordenanza hay muchas familias que hoy residen en una parcela que era turística, que ya perdió su explotador históricamente, que a partir del 31 de julio, en función de la Ley 4 de 2017, se les puede reconocer el uso consolidado que es residencial y por tanto que avancen en ese sentido. El resto pues veremos cómo San Bartolomé lo planifica, veremos cómo lo gestiona, pero sobre todo veremos el después cómo permite a través de la disciplina urbanística que no se sigan produciendo la residencialización de apartamentos o la turistificación de zonas residenciales o en este caso de suelos residenciales, que es precisamente lo que viene a prohibir la ley de uso turístico de la vivienda vacacional. Consejera, se ha referido hace un momento al reglamento sobre acampadas y camping en Canarias, ¿no?, que ustedes han puesto en marcha. Me gustaría saber cuáles son las principales novedades que propone el Gobierno. Bueno, la primera novedad es reconocerla como actividad turística. Antes lo decía, se sacó del decreto 142/2010 y por tanto hoy es una actividad que no tiene espejo dentro de la industria, a pesar de que es una actividad que precisamente quienes más la demandan son los canarios. El no reconocimiento de esta actividad impide que no haya estándares para que los ayuntamientos puedan decidir qué es una zona de esparcimiento, qué es una zona de estacionamiento, qué es un área de pernocta, qué es un camping, qué puede ser un glamping, que tan de moda está, y alojamientos singulares, qué es un albergue, qué es un surf camp o qué es este tipo de alojamientos en Canarias y darles ese rango, esa categoría, reconocer que esa actividad existe en Canarias y por tanto que los ayuntamientos puedan también a su vez provocar la ordenación de este fenómeno que, insisto, lo practican fundamentalmente los canarios en Canarias y por tanto ese es el primer paso que se va a dar. Lo estamos haciendo de la mano de muchas asociaciones. He escuchado la crítica de alguna que dice que no le hemos hablado. Evidentemente no hemos llegado a todo el volumen de asociaciones que hay en Canarias, pero sí que nos hemos sentado, hasta que yo cuente, con 6 o 7 asociaciones donde estamos trabajando para que en Canarias haya un decreto que se parezca mucho al de Aragón, porque el de Aragón es el último que ha salido. Entendemos que recoge muchas casuísticas y el propio sector entiende que es uno de los que mejor define, por ejemplo, que es un área de pernocta o que es un área de estacionamiento y donde los ayuntamientos tienen margen para, en el entorno de sus suelos urbanos, también ordenar esta actividad. Y además yo creo que se da un paso importante en el reconocimiento de los alojamientos singulares en Canarias para que fundamentalmente la iniciativa privada pueda invertir también en los campings, en las acampadas y tenga seguridad jurídica en este sentido. Consejera, ¿cómo es posible que una comunidad cuyo 75% del PIB, como decíamos, depende del sector servicios, hable tan mal inglés? Bueno, esto es un mal endémico en Canarias y yo creo que es uno de los retos que mi compañero Poli Suárez se está marcando en lo que va de legislatura, ¿no? Y de hecho próximamente estoy segura de que anunciará una importante inversión en este sentido, porque ayer lo comentábamos y no quiero ser yo spoiler de lo que va a hacer él, ¿no? Pero nosotros incluso en la parte que tenemos encomendada de Cansa de FP Dual Intensiva, los alumnos acaban con inmersiones lingüísticas precisamente porque es el principal hándicap que tienen los trabajadores para acceder a puestos de mayor competitividad y mejores salarios dentro de la industria turística. Es precisamente la barrera idiomática las que nos produce que a esos niveles de mayor cualificación y mejores salarios, claro, los canarios estén frenados. Es que se lo pregunto porque cuando uno va a un hotel de 4 o 5 estrellas en Canarias, al final se encuentra el que está vestido de mago en la puerta es canario y se está torrando al sol con 35 grados, y el que está en recepción, como habla inglés, habla francés y habla alemán, resulta que no es de aquí. Entonces, esto se lo enlazo con la formación. Tenemos la formación adecuada en el sector turístico y en todos los niveles, porque mensaje de un oyente: resulta que no hay camareros para trabajar, resulta que no hablamos idiomas. Y
Es todo no es la gran asignatura pendiente del sector turístico. Pero turístico, ¿sabes qué pasa, Miguel Ángel? Que yo creo que estamos entrando en una espiral y es peligrosa. Primero porque invisibilizamos la cadena de valor del turismo. Y el invisibilizar esa cadena de valor del turismo, precisamente, fíjate, tú inconscientemente has dicho, el que está vestido de mago es canario, sí, y el recepcionista es el de fuera. Y yo creo que ahí hay una cadena de valor que estamos invisibilizando. El revenue es hoy una figura de las más cotizadas dentro de la industria turística, que es el que pone y quita precios, el que juega a la competitividad del propio centro o establecimiento hotelero, y ese es canario en muchas ocasiones. El que gestiona el marketing, las redes, la venta directa, toda esta cadena de valor que está dentro del establecimiento hotelero está absolutamente invisibilizada. ¿Y eso qué genera? Que haya una crisis reputacional dentro del sector, que tampoco creo que haya muchos canarios hoy que quieran formarse en la industria turística. Y si no quieren formarse en la industria turística, corremos el riesgo de que sigan existiendo esas barreras idiomáticas y que pensemos que una camarera de piso no tiene que formarse porque limpia. Y no, yo creo que aquí hay que profesionalizar, dignificar y darle valor a la cadena que sustenta todo el valor de la cadena turística, valga la redundancia. Porque una camarera de piso tiene que formarse. Una camarera de piso necesita formarse, necesitamos profesionalizarla, necesitamos que hable idiomas, necesitamos que conozca cuáles son sus derechos en materia de prevención de riesgos laborales, necesitamos que esa profesionalización le lleve a subir en materia en su propia vida y que aspiren a ser gobernantas o aspiren a ser otras cuestiones dentro del propio hotel, que se inspiren los recepcionistas para la dirección y gestión hotelera, que se inspiren los propios canarios entendiendo que hay una cadena de valor infinita dentro de la propia industria turística que, insisto, va mucho más allá del camarero y de la persona que trabaja en un hotel. Yo, cuando tuve que elegir entre ser periodista y concejal, tuve que elegir, porque evidentemente... Mejor ser concejal toda la vida. No, concejal de oposición. Estás distinto porque ahí no se cobra. Pero recordar que la consejera trabajó en Televisión Canaria, después de ahí fue concejal y ahora... Consejera de Cabildo. Consejera de Cabildo. En la oposición. Consejera de Cabildo. En la oposición también. En la oposición, 2 años y otros 2 en gobierno. Y tuve que elegir entre respetar la deontología de esta profesión, a la que respeto muchísimo, o renunciar a mi acta de concejal. Entendía que las dos cosas eran posibles. Respetar la profesión no ejerciéndola, porque tenía que trabajar de otra cosa hasta que tuviese ese acta en mi poder. Por tanto, me fui a trabajar a un aeropuerto. Y en un aeropuerto llevábamos 7 tiendas de un aeropuerto, esas que nosotros pasamos, las walkthrough, por las que pasamos en medio. Dufry es la compañía. Y llevábamos 7 tiendas en el aeropuerto. Esa tienda, solo la de Fuerteventura, y permiten que dé un dato, ingresaba 12 millones de euros. 12 millones de euros en productos, en 7 tiendas, empleaba a 70 personas, teníamos manager, teníamos productora, teníamos un jefe, teníamos el jefe de almacén, el jefe de logística, y así sube, de tal forma que hoy la jefa de Dufry en España, que puede mover miles de millones de euros, es canaria. Es canaria. Por tanto... O sea, que no solo el que está vestido de mago en la puerta del... No solo eso, es muchísimo más. Es lo que estaba diciendo usted. Es muchísimo más. Y hasta que no entras, no te das cuenta y puedes seguir subiendo, porque esa empresa tenía una política además, bueno, pues para lavarlo todo. Tenía planes de pensiones, tenía becas para estudiantes, tenía una serie de programas de conciliación familiar y laboral donde podías reducir tu horario hasta que tu hijo cumpliera 12 años, y además tenías, cuando te casabas, una especie de aguinaldo, como si fuese Navidad, una paga extra porque te hacía la empresa para ese convenio. Y se negociaban los convenios de los trabajadores con la empresa, y eran muy superiores a lo de la industria del comercio. Esa empresa opera en Canarias, y creo que hacemos muy mal en invisibilizar todo lo que pasa en la industria y reducirlo a los convenios que rigen la provincia, porque muy probablemente los convenios de las empresas sean incluso hasta superiores a los que rigen en las provincias.
Jessica de León, llevamos 35 minutos hablando. Ha sido, yo creo, de la entrevista más larga de las que hemos hecho en este análisis del primer año del gobierno, departamento por departamento, el turismo, motor de la economía canaria. Muchas gracias por haber acudido a los estudios de Canarias Radio. Gracias por la claridad, con la seguridad con la que he hablado, cree en lo que hace. Y bueno, toda la suerte del mundo, porque de su suerte va a depender que este motor de la economía canaria siga tirando. Muchísimas gracias a ustedes por acogernos y encantadas de volver a casa. Buen día. 8:49 menos 20. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.